Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos a un mediocentro de mucha calidad, nacido en Talavera de la Reina y con una trayectoria marcada sobre todo por sus etapas en el Sevilla y el Getafe. Javi, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, para iniciar la charla, quiero entender al futbolista que hay detrás de ese niño de antes, de los inicios del fútbol. ¿Cómo empieza tu ilusión por el fútbol y qué recuerdos tienes ahí en Talavera de la Reina? Pues lo recuerdo siempre ligado a un balón. Mi padre era futbolista del Talavera y quizás por eso en mi casa siempre se ha visto mucho fútbol y se ha hablado mucho de fútbol. Entonces yo recuerdo desde muy pequeño siempre con un balón y era mi pasión y mi ilusión siempre la de ser futbolista de primera división. Y ha sido una infancia siempre ligada al fútbol en la que lo disfruté muchísimo, sobre todo siguiendo a mi padre, que luego tuvo también trayectoria como entrenador por ahí por la zona, por Talavera y demás, y yo siguiéndole, pues viendo los entrenamientos o quedándome con un balón detrás de una portería pegándole contra una pared. ¿Y recuerdas el momento exacto, Javi, que dejas de ver fútbol, dejas de ver el fútbol como una diversión y te das cuenta que puedes llegar a ser futbolista profesional de primera división? Bueno, la realidad que siempre cuando lo ves en la tele, pues quieres ser igual que tus ídolos, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes uso de razón y vas avanzando en categorías, pues lo ves más factible. Quizás es mi paso a la cantera del Real Madrid, ¿no? Cuando lo ves un poco más cercano, porque ves a tus ídolos más cerquita, una cantera en la que ya te puedes equiparar a los mejores de España en distintas demarcaciones y ves realmente tu nivel. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sí que te dedicas única y exclusivamente al fútbol y a poder conseguir tu ilusión, ¿no? La que tenías de pequeño. Porque nos comentas que llegas al Real Madrid. ¿Cómo te sale esa oportunidad de irte a la cantera del Madrid? ¿Recuerdas ese momento? Sí, bueno, yo fui seleccionado en la selección de Castilla-La Mancha, cadete, en la que Caparrós, curiosamente, era el seleccionador. Y luego a partir de ahí destacó bastante porque siendo cadete ya jugaba en el División de Honor en un equipo que había en Talavera. Bueno, y me empiezan a seguir desde el Real Madrid, ojeadores, y me empiezan a llamar para pruebas que normalmente pues van muchos chicos a probar con el equipo que te corresponde en ese momento. Bueno, iba de manera asidua ya desde los 15 años, justo con el equipo que me correspondía, estaba mes y medio, hasta que ya en primer año de juvenil, pues decido marcharme a Madrid a la residencia que tenía. Porque sales de la cantera del Madrid, que creo que estás unos 3 años, ¿no? He leído por algún sitio. Sí, Y te marchas ahí al Toledo, que estaba sí, sí. que estaba en ese momento en segunda división, ¿no? ¿Cómo te sale la opción de volver al Toledo? O sea, de irte al Toledo, ¿no? Porque tú habías estado en categorías Pues inferiores mira, del Talavera y eso, creo, ¿no? sí, sí, bueno, curiosamente se llama la Peña Leti Bilbao, el equipo en el que jugaba yo de pequeño en Talavera de la Reina. Yo no he jugado nunca en categorías inferiores del Talavera Club de Vale. Fútbol, aunque mi padre fue jugador del Talavera durante 10 12 años. Ujú. Sin embargo, yo jugaba ahí en ese equipo que era el que mejores equipos tenían, sobre todo hasta la categoría de División de Honor. Y, y luego, bueno, mi etapa de juvenil coincide que desaparece la categoría sub-19 que tenía el Real Madrid, por lo tanto, del División de Honor pasamos al filial del Real Madrid, en este caso, bueno, Real Madrid C, todo lo juvenil A, todo el sub-19 y parte de los jugadores que estaban en el Castilla. Por lo tanto, hacemos pretemporada prácticamente 40 50 jugadores y a partir de ahí, pues hay unas situaciones en las que yo no iba a tener tanto protagonismo en el equipo bueno, y al final consigo salir, algo que es realmente complicado, salir de Real Madrid sin pertenecer al club y porque solo querían una cesión. Justo se produce el último día de mercado en el que yo voy a hacer pruebas también al Atleti B. Y en este caso me quieren fichar, pero no pueden, tendría que esperar hasta diciembre y sale la oportunidad del Toledo, que ahí sí que tenían las opciones de fichaje más amplias, tenían todavía plazo
y pude fichar porque en ese momento el Toledo Club de Fútbol estaba en segunda división y venía de jugar playoff de ascenso a primera división justo la temporada anterior contra el Valladolid. Llega, Por lo tanto, fue un paso muy importante para mí, ¿no? Salir de, sí, porque llegas bastante. sí, salir de juvenil a fútbol profesional. Sí, porque llegas bastante joven, ¿no? Creo que con unos 18 años y tal. Eh, Sí, 18, pues sí. antes de asentarte ahí en Toledo, bueno, estás un tiempo en Toledo y pasas por León, ¿no? Por la cultural leonesa. ¿Qué supuso esa etapa para ti? ¿Cómo recuerdas ese fútbol ahí de segunda B? Pues mira, estuve 2 temporadas en el Toledo, justo en la primera final de temporada que yo tenía ya un precontrato con el Valencia, me rompo el cruzado posterior, que es bueno, es una lesión dentro de la gravedad, no es tan grave, fueron 3 meses. En la siguiente temporada que ya inicio, en el que el entrenador es Sergio Gea, tiene muchas esperanzas puestas en mí, me pone de titular, empieza la temporada muy bien, pero a los pocos meses destituyen al entrenador y llega Emilio Cruz y tiene un perfil de entrenador en el que apostaba más por jugadores más veteranos. Y en ese momento, pues yo no iba a tener tanto protagonismo y se plantea esta cesión a partir de enero, febrero hasta final de temporada en la Cultural Leonesa. Y bueno, fue un paso también duro, importante en ese momento también, porque siendo muy joven pues tienes que salir un poco de lo que es tu hábitat natural, de lo que estás acostumbrado, ¿no? De estar en Toledo, Madrid, de estar muy cerca de la familia y sin embargo me voy esos meses a León y bueno, es un grupo de segunda B en el que es muy duro porque me toca el grupo del norte. eh, y bueno, yo creo que todo eso es parte del proceso de esa formación, ¿no? Y me vino bien esos 4 o 5 meses bueno, para ver lo que es también otro tipo de fútbol y llegar un poco más hecho a la siguiente temporada en Toledo, donde luego ya sí que comienzo a explotar como jugador y a vivir todo mi ascensión, ¿no? Mi ascenso como futbolista. Sí, porque vuelves al Toledo, pasas varios años allí, creo que estás de la 94 a la 99, creo que he visto que era esa época. ¿Cómo fue en esa segunda etapa, por donde coges ahí más protagonismo? ¿Ya empezaste a notarte con más posibilidades de poder dar el salto a un equipo más grande o cómo te fue ahí? Sí, sí, sí. Bueno, llega Gregorio Manzano y me da muchísima confianza. Hacemos una gran temporada, que estamos a punto de meternos en playoff. Y a partir de tener confianza y jugar una categoría, bueno, tan compleja como es la segunda división y destacar, sobre todo, pues llama la atención por mi edad a equipos de superior categoría y bueno, pues lo ves todo un poquito más cerquita, ¿no? El sueño de llegar a primera división. Creo que en ese momento ya estaba preparado para jugar en primera y sale la oportunidad del Atlético Madrid B, que en este momento el Atlético B lo que buscaba era perfiles que estaban en segunda división, que ya yo en ese momento ya había jugado más de 100 partidos en segunda, por lo tanto ya era un jugador hecho eh, que podía ser un futbolista en el que en 1 o 2 años podía dar salto al primer equipo del Atlético Madrid, como ya había sucedido con Rubén Baraja o otros futbolistas que habían seguido ese camino, ¿no? De estar en el filial del Atlético Madrid ya por encima de los 20 o 21 años y en 1 o 2 años ser un jugador del primer equipo, ¿no? Esa era la intención y yo también lo vi muy bien, ¿no? Porque en ese momento el Atleti B era un equipo muy fuerte en segunda división. Sí, porque ahí en el Athletic B tenés un poco, entre comillas, la mala suerte, ¿no? De que el primer equipo desciende a segunda división, ¿no? Y eso acarrea que vosotros como filial también bajéis de categoría. ¿Cómo se viven esos momentos? Porque claro, tú tenías ahí, imagino, las esperanzas de poder ir al primer equipo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que no lo tuve fácil, ¿eh? Son piedras en el camino, en el que, bueno, tienes la ilusión de justo cuando llegas al Atlético de Madrid y ves que es el peor año de su historia, ¿no? Porque sufren ese descenso y luego todo lo que hubo, ¿no? En el cargo con bueno, con todo lo que se produjo dentro del club, con el cambio de administrador y que estuvo intervenido el club en ese momento y, bueno, perjudicó mucho la imagen y arrastró un poco lo que eran las categorías inferiores. Hubo destituciones también en los entrenadores del primer equipo de Atlético de Madrid, aún así sí que pude jugar un amistoso con el primer equipo.
Bueno, son yo creo que parte de la carrera de un futbolista en la que también me sirvió como experiencia para ver bueno, otros momentos que también viven los clubes y que, bueno, al final es como llegar al fútbol profesional, que para mí el Toledo era ya con jugadores más hechos, volver otra vez a la segunda división, seguir en segunda división pero en un filial, por lo tanto retrocedías un poco en la visión, son distintos compañeros, pero que tenías un mismo objetivo, que era el llegar a primera y a partir de ahí me surge la posibilidad de llegar al Sevilla. ¿Cómo sale esa oportunidad de ir al Sevilla? ¿Cómo se gesta ese fichaje? ¿Te llaman te llama creo que Monchi, ¿no? Para incorporarte al Sevilla. Bueno, sí, es a través de mi representante, pero el entrenador era Joaquín Caparrós. Justo había fichado él como entrenador y ya me conocía de tanto de la etapa, como te había comentado, en el que era el seleccionador de Castilla-La Mancha, como luego él cuando era entrenador del Recreativo de Huelva, yo me había enfrentado a él siendo jugador del Toledo y del Atlético Madrid B. Incluso le había conseguido marcar algún gol, por lo tanto yo creo que me tenía ahí como una de sus Te tenía preferencias. fichado. Y luego Monchi, sí, 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 y luego Monchi también, porque fui uno de sus primeros fichajes, yo creo que fui el segundo o tercer fichaje que hizo en el Sevilla. Recuerdo que comentaba, ¿no? Que fue a ver un Levante Atlético Madrid B y, bueno, formó parte también de ese seguimiento que tenían mío porque también me había enfrentado al Sevilla estando en segunda división, yo como jugador del Toledo y del Atlético de Madrid B. Como decías, allí coincides con Joaquín Caparrós. ¿Cómo eran nuestros entrenos con él? Bueno, pues muy intenso, como es él. Como yo creo que la imagen que da al exterior es la que tiene de entrenador. Muy exigente. Yo creo que esos 5 años que estuve con él me sirvió para hacerme mejor jugador, porque yo era un jugador que, sobre todo por mi paso en canteras, se destacaba más por lo técnico que por ese trabajo sin balón, de robo de balón, de ser agresivo, y con él lo gané muchísimo en esa faceta, ¿no? Porque además o entrabas en lo que te pedía, en este caso el míster, o no tenías opciones de jugar y me volví un jugador mucho más competitivo, aparte de la calidad que ya tenía como jugador, creo que me hizo un futbolista más completo. Por eso crees que fue un entrenador, imagino, especial, ¿no? Para tu crecimiento, por esto que dices de que a lo mejor pues te inculcó un poquito más a lo mejor una garra que te faltaba, ¿no? Sí, me hizo más completo. Además, bueno, pues yo creo que el conocerme desde tanto tiempo, desde muy joven, sabía cómo tocarme la fibra, cómo pincharme, ¿no? Recuerdo que no me señalaba las faltas en contra, faltas muy claras, él dejaba seguir porque él sabía, perdón, que iba a reaccionar muy rápido. Yo creo que esto de la presión tras pérdida lo inventé yo cuando no me pitaba las faltas, ¿no? Porque salía en ese momento súper cabreado de esa frustración de que no me había pitado falta y la presión que hacía esas 5 segundos era increíble, ¿no? Y yo creo que lo hacía aposta, incluso había alguna vez que le veía sonriendo, pues decía, mira, mira cómo le he picado y cómo realmente está haciendo lo que yo quiero sacar de él. Allí en Sevilla, pues bueno, viviste el derbi sevillano, el ambiente de la ciudad me imagino que es algo brutal. ¿Qué recuerdas de esos partidos contra el Betis? Pues muy especiales porque eran presidentes de aquella época, ya la previa dejaba muchísimos titulares, presidentes que eran muy protagonistas y luego la pasión que se vive en la ciudad es increíble. Realmente entre rivales, lo que son futbolistas, nos llevamos bien, tenemos buena relación, porque al final en Sevilla te ves mucho en la calle, incluso en esa época la relación con los periodistas era mucho más cercana. Yo recuerdo hacer entrevistas con jugadores del Betis, con Joaquín o con Capi, estar en comidas en las que eran tertulias y hablabas un poco del derbi, del partido, y luego realmente lo que se vivía el día del partido era increíble. Era increíble la pasión con la que
le viven tanto aficionados del Betis como del Sevilla, la ciudad se paraliza y bueno, son partidos súper intensos que prácticamente no te da tiempo a disfrutarlos porque estás en una tensión continua viviendo el partido y donde luego el resultado sí que tiene muchísima trascendencia. De hecho, dura hasta el siguiente derbi y es un partido en el que está señalado siempre en rojo cuando sale el calendario, cuando se van a jugar. ¿Tienes alguna anécdota, ya sea para bien o para mal, de las calles los días previos antes a los derbis? ¿De algún aficionado que va, Javi, no podemos perder este partido o alguna cosa? Bueno, tengo una graciosa que me saludan en la calle, unos chicos que iban en una moto, me dicen casquero. Y claro, yo lo típico, pues les saludas porque piensas que son aficionados del Sevilla, pero bueno, eran del Betis y se acordaron de mí y me dijeron de todo menos bonito, ¿no? Dijeron que me cago en tal, ¿no? Y bueno, ahí te das Sí, cuenta, sí, pues, sí, sí. pues eso, que realmente en la ciudad te conoce todo el mundo, Se ya vive. sean aficionados del Betis como del Sevilla, saben perfectamente quién eres. Y luego tu propia afición, por supuesto. Ya no es la semana previa de ese enfrentamiento contra el Betis. Es que cuando lo ves, siempre te están hablando de ese partido. Bueno, al Betis hay que ganarle. Es el próximo partido, oye, que bien ha jugado o el resultado tal, te hablan del partido inmediato, pero siempre tienen en la cabeza ese partido contra el Betis en el que te lo están recordando que es un partido que no puedes perder y yo por suerte no he perdido ningún derbi, por lo tanto tengo una buena estadística. Y en ese Sevilla, Javi, jugaste con Pablo Alfaro y Javi Navarro. ¿Cómo defines esa defensa? ¿Sentías que por ahí no pasaba ni el aire? Sí, bueno, eran defensas de la época que yo creo que se ha perdido ese central, ese jugador que defensivamente tenía los conceptos muy, muy claros. Creo que ahora se prioriza mucho más la salida de balón, lo estético, a lo realmente eficaz, que eran centrales como los que has nombrado. Para mí los destaco sobre todo por sus cualidades como defensa. Me parecían buenísimos en lo suyo. Seguramente al exterior salga otra imagen, ¿no? De centrales duros, de alguna imagen en la que puedan haberse visto señalados por alguna acción antideportiva, pero para mí sobre todo eran muy buenas defensas que a mí me daban seguridad, imponían muchísimo, he de decirlo, yo también jugando por delante de la defensa los escuchaba por detrás y también me intimidaba, o sea que imagino los rivales que, que se acercaran por su zona tenían que ser muy valientes, sí. Sí, bueno, al final eran defensas que se dedicaban a defender, ¿no? Que sería un poco esa la definición, con muchas otras más Sí, características. todo lo que yo creo que he hecho en falta, sí, he hecho mucho en falta ahora lo que es el tema de las vigilancias, el marcar a un jugador en un centro lateral y siempre tocarlo, estar bien perfilado para ver al posible rematador y ver el balón. Todos esos conceptos ya los traían de serie, ¿no? Y ahora, sin embargo, se ve que hay muchos despistes en las marcas, que no prestan esa atención, que las vigilancias ofensivas están lejos de ese jugador que puede recibir. Bueno, todos esos conceptos defensivamente estos futbolistas lo tenían. De hecho, Javi Navarro fue internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son centrales muy buenos que tuvieron una trayectoria muy buena en el Sevilla. En ese Sevilla también empezaban a destacar jóvenes talentos, como podía ser José Antonio Reyes. Ya se le veían cosas de crack desde joven. Sí, mira, la primera vez que viene con nosotros es una pretemporada en Isla Canela, siendo muy jovencito, yo creo que tenía 17 años, y en el primer entrenamiento se rompió el quinto de meta. En esa temporada estábamos nosotros en segunda división y luego ya no empieza a tener participación con nosotros hasta prácticamente final de temporada en segunda, pero no es esa explosión que tuvo justo cuando ascendemos a primera y ya en la pretemporada de, de esa temporada en Primera División se le veía un jugador diferencial. De hecho, el que ocupaba esa posición de media punta era Nico Olivera y poco a poco fue quitándole el puesto a un jugador que para nosotros era emblema y que había destacado muchísimo en la temporada anterior en segunda, porque Reyes jugando desde la media punta era un jugador diferencial. Es que cogía el balón, se iba hacia la portería rival, dejando rivales atrás y se le veía un talento y una calidad tremenda. Por lo tanto, todos los que vivíamos ese día a día con él teníamos claro que iba a ser una futura estrella.
También ahí coincides con Sergio Ramos y Jesús Navas. Viste nacer a dos campeones del mundo. Sí, sí, ¿Cómo a todos. recuerdas, cómo recuerdas los inicios de Sergio y Jesús? Pues mira, con Sergio, un jugador con un liderazgo increíble, con muchísima personalidad, fue lo que más puedo destacar de él, porque luego sus cualidades como futbolísticamente, perdón, creo que las ha ido puliendo y ha ido mejorando. También por esa capacidad de siempre pensar que es muy buen jugador y que puede con todo, ¿no? Y yo creo que esa personalidad tan fuerte es la que le ha llevado a estar tanto tiempo en la élite y para mí ser uno de los mejores centrales de la historia del fútbol sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego todo este tiempo que ha salido del Real Madrid parece que bueno, que se olvida un poco, pero los años que ha tenido tanto en la selección como en sus inicios en el Sevilla y luego su paso por el Real Madrid, creo que es para destacarlo. Y en cuanto a Navas, igual, sube muy jovencito y es un jugador súper liviano, con muchísimo desborde, mucho desparpajo, muy crío, muy crío. Le ves incluso luego ya en sus últimos años y yo le sigo llamando niño. Hace poco cuando le vi en el homenaje que hicieron a Caparrós o cuando lo he visto últimamente y para mí ese es el niño, ¿no? Porque es la imagen que tenemos de los que coincidimos con él en aquella época, pero igual un jugador con muchísimo talento. La realidad es que cada futbolista que salía de la cantera se lo veía un potencial increíble. Por suerte no salió ninguno en mi posición, pero sí que luego salió Antonio Puerta, Diego Capel, es que prácticamente todos eran jugadores élite. Y llega un brasileño desconocido al equipo, que al principio no jugaba mucho, llamado Dani Alves. ¿Qué recuerdas de él? ¿Se le notaba ya en los entrenos que destacaba mucho? Primero decir que era un tipo súper simpático. Es un cachondo y la verdad que entró muy bien al equipo, se integró fenomenal. Empezó de lateral derecho, Caparrós no le veía en esa posición porque no defendía prácticamente nada, lo puso de extremo, pero por ahí ya andaba Jesús Navas, Paco Gallardo y lo tenía complicado, lo llegó a poner hasta de media punta y esos primeros 6 meses prácticamente no tuvo mucha participación. La temporada siguiente empezó muy bien. Recuerdo que se fue al Mundial Sub-20. Justo el partido anterior creo que es el que ganamos 4-1, perdón, al Real Madrid de los Galácticos. Hizo un partidazo, marcó un gol y llegó del Mundial Sub-20 y parecía Cafú, era espectacular. Es que prácticamente cogía el balón en nuestro área y terminaba todas las acciones en centro en el área rival. Y es un jugador descomunal, para mí de los mejores con los que he jugado. Otro brasileño desconocido llega, Julio Baptista. ¿Qué nos podrías decir de la bestia? ¿Cómo era? Pues mira, es curioso que muchos de los jugadores que llegaron y que luego han tenido una explosión tremenda en sus inicios no se adaptaron muy bien a las posiciones en las que los fichaban y ha sido un poco el entorno, lo que envuelve un poco el Sevilla, lo que los ha hecho sacar su mejor versión. Julio Batista llegó de medio centro posicional y realmente con su envergadura para nuestro fútbol le costaba mucho girarse y darle velocidad al juego. Y recuerdo igual un partido en pretemporada contra el Olympique Linense que estábamos jugando su trofeo y lo puso Caparrós de media punta en la segunda parte y creo que marca 2 goles, sobre todo uno increíble de cabeza y a partir de ahí empezó a ponerle en esa posición de delantero, pero él realmente llegó para jugar en la posición de medio centro, por lo tanto son futbolistas que llegan con las condiciones y luego, en este caso Caparrós, los consigue encontrar su ubicación y los saca a un gran rendimiento. Ahí en Sevilla pasasteis de jugar en segunda a clasificar el equipo para Europa. ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en Sevilla? ¿Qué significó en tu carrera Sevilla? Buenísimo, buenísimo porque conseguí mi ilusión. Después de haber visto el recorrido, las curvas que tuve para poder llegar a Primera División, pues tuve que ascender con el Sevilla para conseguirlo. Y bueno, al final cuando fichas por el Sevilla sabes que en algún momento te va a tocar ascender, porque es un club tan grande que tenía la certeza que lo íbamos a conseguir. Llegamos en un momento, todo ese grupo de jugadores que luego estuvimos 5 temporadas con Caparrós, un momento complicado en el que el Sevilla estaba en una situación económica difícil, sobre todo para afrontar fichajes, y se creó una identidad entre jugadores, club y afición muy fuerte.
y eso yo creo que fue la clave para el éxito que tuvimos durante todas estas temporadas, ¿no? De hecho, cuando voy por Sevilla, cuando jugamos contra Sevilla, la gente tiene muy buen recuerdo de mí y de esas temporadas que estuve porque se identificaban perfectamente con lo que eran ese tipo de jugadores, futbolistas que lo dimos absolutamente todo, que llevamos al Sevilla otra vez a ser un club grande. Nunca lo dejó de serlo, pero sí que lo colocamos entre los mejores y eso a la afición no se lo olvida. Tras el paso por Sevilla, te vas al Racing de Santander. ¿Por qué decides irte a Santander y cómo fue esa etapa que creo que lográis la salvación, ¿no? De primera. Bueno, pues después de 5 temporadas en el Sevilla y de la intensidad que te estaba describiendo a Caparrós, la última temporada no tuve mucho protagonismo. También cuando estás mucho tiempo en un club como el Sevilla, normalmente, además en esa época se fichaban muchos jugadores. Luego llegó Renato, llegaban muchos jugadores en la misma posición y yo siempre he sido un futbolista muy ambicioso a la hora de querer jugar. A mí me encantaba jugar al fútbol. O sea, no, yo tenía contrato en el Sevilla, incluso me ofrecieron renovar, pero creo que necesitaba un cambio. No me quería acomodar ni quedarme como un jugador más de la plantilla, sino que me gustaba sentirme importante y sentirme titular. O sea, que el entrenador confiara en mí siendo un jugador clave. Y esa última temporada no lo fui para Caparrós, aunque luego hubo un cambio de entrenador y llegó Juan y demás, pero ya tenía la decisión tomada de que tenía que tener un cambio en mi vida y en mi carrera y surge la oportunidad del Racing de Santander, donde sobre todo Manolo Preciado tuvo un papel importantísimo, porque insistió muchísimo en mi fichaje y justo con Manuel Higuera, que ahora está el presidente del Racing, y al final consiguieron bueno, convencerme para ir a jugar allí. Porque, Javi, volviendo a ese último año del Sevilla, ¿cómo se gestiona esos momentos de no tener tanto protagonismo a nivel de entreno, de motivación? ¿Cómo lo gestiona eso un profesional? Pues yo lo llevé mal porque, claro, 4 años siendo prácticamente titular indiscutible, pero ya en ese cuarto año veía síntomas ya un poco de desgaste en la relación, en la que ves que ya estás perdiendo un poco de protagonismo y la última temporada en la que estamos jugando competición europea, ya se empieza a hablar de rotaciones y demás, y yo tenía una oferta importante del Zaragoza. eh, no lo ven factible porque, bueno, teníamos muchos partidos, quieren que me quede, al final, bueno, pues sigo esa temporada entera y yo la cabeza la tenía ya fuera. Entonces, para mí fue una situación complicada. Eh, yo nunca he valido para no jugar. Además, no he demandado ni exigido al entrenador. Yo siempre he dicho, oye, si aquí no puedo jugar, dejarme que me vaya a jugar a otro equipo. Porque siempre, sobre todo, me ha gustado siempre ser un jugador útil y válido para el club. Quizás ellos teniéndome en la plantilla ya lo estaban contemplando, porque yo siempre he sido súper profesional. Pero yo si no estoy en el terreno de juego no era feliz y esa última temporada lo pasé mal, no estaba mentalmente eh, preparado quizás para asumir otro rol y bueno, en el día a día me costaba centrarme y sacar mi mejor nivel. También luego viéndolo en otra posición más maduro, pues creo que lo podía haber afrontado mejor, tampoco recibí esas ayudas, pero bueno, son etapas de los futbolistas que viven y bueno, ese año me tocó así. Por suerte, prácticamente todas las temporadas que he estado en el fútbol he sido un jugador que ha disputado muchos partidos y he estado como titular, pero bueno, son momentos que viven los jugadores también. Volviendo al Racing, me comentabas que Manolo Preciado insistió mucho en tu fichaje. ¿Cómo definirías a Manolo? Porque lo hemos conocido por las ruedas de prensa y por su etapa como entrenador era un tipo súper carismático, se le veía como muy buena gente. ¿Cómo lo definirías tú? Pues muy buena persona, sobre todo tengo un recuerdo fantástico de él, en el que el grupo para mí, porque esa temporada lo destituyen al final de temporada, no le ayudó. Teníamos un proyecto en ese momento del Racing, era ambicioso, llegó Felipe Melo, Garay llegó en diciembre, teníamos a los hermanos Dalmat, Wally Regragui, actual seleccionador de Marruecos, Dudu Aguate, o sea, teníamos muchos jugadores
Muy buen de equipo. calidad, muchos extranjeros, por nombre muy buenos futbolistas, pero sin embargo no se consiguió hacer equipo. Quizás se encuentra un entrenador que no era de mano dura, sino que intentaba desde la cercanía conseguir convencerte de sus métodos y era un equipo demasiado anárquico, ¿no? Para el tipo de entrenador que teníamos. Luego al final conseguimos la salvación, pero fue una temporada complicada. Además yo prácticamente no había sufrido lesiones y tuve una fascitis plantar que me dio mucha guerra, luego tuve una lesión más y bueno, fue una temporada dura, pero que bueno, por suerte pues conseguimos el objetivo. Después de esta temporada ahí en Racing, en el Racing de Santander, llega la llegada al Coliseum, fichas por el Getafe. ¿Quién te convenció de que allí en el Getafe podías hacer historia? ¿Cómo se gestó esa oportunidad? Bueno, pues camino de Santander, cuando voy a firmar por el Racing, justo le llama Ángel Torres a mi representante, a Juanma López en ese momento, y estaba yo en el coche, ¿no? Y me dice que me quiere fichar y tal, y digo, oye, Presi, no puede en este momento porque vamos a firmar por el Racing. Y yo creo que el interés se queda ahí, y a mí también, se me queda ese interés. Luego, por temas familiares, se da una situación en la que tengo que volver a Madrid, o por lo menos me gustaría estar en Madrid. Al Racing también le encaja porque tenían también en su planificación fichar jugadores que habían pasado por el Racing. De hecho, vuelve Munitis y Colsa. Quieren dar un cambio a la planificación y se da la opción de fichar por el Getafe. Además, futbolísticamente recuerdo que jugamos contra ellos en el Sardinero, nos dan un auténtico baño, juegan muy bien al fútbol y me gustaba mucho. Schuster de entrenador, buenos futbolistas y pensé que era un buen destino para mí, sobre todo para mi forma de jugar. Porque, como bien dices, ahí el primer entrenador fue que coincides tú, es Schuster, te dio mucho protagonismo. ¿Cuál crees que fue la clave de esa buena temporada con Schuster en el banquillo del Getafe? Bueno, yo creo que lo primero nos encontramos ahí con un grupo de futbolistas con muchísima experiencia en primera división, muchos líderes. Eh, Recuerdo estaba Celestini, Cosmin Contra, Mario Cotelo que había estado conmigo en el Sevilla, David Belenguer, muchos jugadores ya con muchos partidos en primera división y es un club y un equipo que juega sin ninguna presión, muy sueltos, con un entrenador que te da la total libertad para desarrollar tu juego y para jugar bien al fútbol. Y realmente llegué desde el primer momento y disfruté muchísimo. O sea, lo sentía como decir, bueno, yo este equipo, este club ya lo conozco desde más tiempo, ¿no? Me integré fenomenal y yo creo que esa felicidad es la que demostré luego durante tantas temporadas en el equipo, ¿no? Porque para mí como jugador, en cuanto a realmente ver mi mejor versión, aunque en muchos momentos también estuve muy bien en el Sevilla, pero las características de Caparrós creo que me frenaban para mi juego. Sin embargo, los entrenadores que tuve en Getafe posibilitaron ver mi mejor versión, ¿no? Ese jugador mucho más suelto, con libertad para llegar al área rival, para arriesgar en muchos más pases y para tener un juego más combinativo, que es lo que se ha visto sobre todo lo que se vio en el Getafe durante las seis temporadas que estuve. Ahora me quiero trasladar a la Copa del Rey del 2006-2007, Barça versus Getafe, y Messi arranca. ¿Cómo recuerdas aquel gol de Messi? Pues yo creo que fui el único que no se regateó. Ese partido jugué de media punta y prácticamente cuando él recibe el balón, todos los demás rivales que tiene, centrocampistas, lateral, centrales, porteros, se regateó absolutamente a todos. Y bueno, pues lo estás viendo en un segundo plano y por dentro pensando, madre mía, la jugada que está haciendo este chico y luego al final acaba en gol. Bueno, pues un jugador fantástico, de los mejores de la historia, si no el mejor, y un gol maradoniano en el que, bueno, para nosotros quizá para la eliminatoria nos vino bien porque salimos súper motivados para el partido de vuelta y quizás esa repercusión que tuvo pues nos tocó en el orgullo y conseguimos remontar el partido. En cuanto al gol, creo que no hay nada más que decir. Fue increíble.
Porque ¿cómo estaba ese vestuario tras el 5-2 de la ida? ¿Notaste? Era un vestuario muy, muy dolido, ya estabais ahí en el vestuario con esa motivación para la posterior remontada. ¿Cómo se vivió ese momento en el vestuario? Sí, sí, claro, sí, estábamos jodidos. Y el que más, Schuster, imagínate, el alemán, viendo que a su equipo le habían marcado ese gol, que además, bueno, por un lado el aficionado lo disfruta, pero al jugador tampoco le gusta verse retratado o que ha sufrido ese gol, ¿no? Es un poco humillación futbolística, ¿no? Entonces, pues lo estábamos esperando con muchísimas ganas, el partido de vuelta. Bueno, yo creo que Schuster jugó su papel ahí también, comentando, bueno, Messi mejor que no venga al Coliseo ni tal, y a nosotros nos motivó muy bien, nos motivó muchísimo para realmente creernos que podíamos conseguirlo. Sí, porque en la vuelta ganáis 4-0 con un gol tuyo, acabáis Ujú. remontando el partido, la Sí. eliminatoria. ¿Cómo recuerdas ese partido y crees que la clave de la remontada fue quizás eso, ¿no? Que os dolió mucho la ida y en la vuelta salisteis con todo, ¿no? Sí, sí, bueno, sabíamos que no teníamos nada que perder. La afición también jugó un papel fundamental porque igual también estamos dolidos los futbolistas, pero también el aficionado del Getafe, ¿no? Al final están viendo a sus jugadores, a su equipo, que un jugador rival pues le ha metido un gol que prácticamente está dando la vuelta al mundo. Y estábamos esperando todos ese partido. Ya desde el calentamiento estábamos viendo un ambiente especial, los jugadores todos estábamos súper motivados, extra motivados para dar nuestra mejor versión. Recuerdo que el primer gol tardó en llegar, creo que marco yo en el 35 o así, y luego marca Guiza. Creo que teníamos muy buen equipo, muy buenos jugadores, hicimos un muy buen planteamiento también. Recuerdo jugándole 4-4-2 en rombo, impidiendo la salida de balón, creándole muchísimas dificultades. Ellos realmente los recuerdo mirándose las caras y diciendo qué está pasando, porque al final estaba Xavi, Iniesta, estaba Ronaldinho, todos estaban todos, estaban jugadores increíbles y que habían sido muy superiores a nosotros en el partido de ida. Y sin embargo, bueno, nosotros conseguimos remontar ese partido y creo que queda para la historia de la Copa del Rey y para la historia del Getafe, sin duda. Pasáis a la final, os toca contra el Sevilla, tu primera final, si no recuerdo mal, y Sí. contra tu ex equipo. Mm. ¿Qué pasó para que se la llevara el Sevilla? ¿Te dolió mucho perder esa final? Sí, bueno, un partido súper especial para mí por ser el rival el Sevilla y claro que te duele. Al final, cuando eres futbolista, tus sueños son jugar en primera división, jugar en un club importante y luego ganar algún título. Y bueno, era mi primera oportunidad. Creo que ellos ahí llegaban con jugadores con mucha más experiencia. Creo que venían de haber ganado ya la Europa League. Nosotros prácticamente ya en la liga estábamos en una situación muy cómoda, 2 meses para poder preparar este partido. Creo que el equipo deja de competir esos 2 meses, está más pensando en la final, pero nosotros en liga empezamos a bajar un poco nuestro nivel. Y si ese partido hubiera llegado como ahora que se juega en abril, con pocas semanas de diferencia después de esa eliminatoria contra el Barça, creo que hubiéramos tenido más opciones. De hecho, el partido al final se decide por detalles. Hay un mano a mano de Huiza contra Palop que no lo marca y ellos tienen uno igual en el que Canuté acierta y ganan 1-0. Bueno, fue un partido muy cerrado, con pocas ocasiones. Ellos venían también muy desgastados, pero al final los detalles y esa diferencia ahí en la definición, pues marcó el partido. Como bien decíais, ahí estabais también inmersos en la UEFA, bueno, que elimináis a Benfica, elimináis a la EC de Atenas. Eso es la temporada siguiente. Era temporada siguiente, Esto correcto, fue, o sí. sea, Es la verdad. temporada siguiente, sí. Sí, ahí estabais como en liga, concentrados y demás. En la temporada siguiente, sí, correcto, la 2008, elimináis al Benfica y a la Atenas. ¿Cuándo empezáis Uh -huh. a creeros que podíais ahí ganar un título europeo con el Getafe? Bueno, esto ya con Laudrup y igual él llega, al final pasamos de Schuster a Laudrup, ¿no? A ver quién es el más ofensivo, quién arriesga más y igual, una temporada que disfruto muchísimo y nos juntamos creo que un perfil de jugadores de muchísima calidad. Recuerdo que llega el último día de mercado de la Red y Granero, Pablo Hernández, ahora entrenador del Castellón en banda derecha. Tenemos un equipo con muchísimo talento, mucha calidad.
llega el Cata Díaz y el Pato Abondancheri. Al final miras el 11 y el equipo que tenía el Getafe y es un super equipo. Hay apuestas de chicos jóvenes que no sabes cómo te va a salir, pero luego viendo el recorrido que han tenido, pues habla un poco de por qué hicimos tan buena temporada. En la fase de grupos nos toca el Tottenham, también damos la sorpresa, ganamos allí y bueno, nos empezamos a encontrar muy bien en esta competición, porque éramos un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que luego defensivamente el Pato es Zamora, por lo tanto defendíamos también muy bien y éramos un equipo realmente complicado para rivales en las que no nos conocían y nosotros dábamos la sorpresa. Seguramente para Benfica, EK, enfrentarse al Getafe no era un partido muy motivante y para nosotros nos iba la vida y lo afrontábamos encima. Éramos un equipo que le podíamos ser capaces de quitarles el balón, de crearles ocasiones y yo creo que esa es la clave de al final haber hecho tan buena competición. Sí, porque quiero trasladarme ahora al gol del Bayern de Múnich, que prórroga en el Coliseum, metes el 2-1 en ese instante y te viste ya en semifinales. ¿Qué se siente al marcar un gol así a un club tan grande? Bueno, pues fue una eliminatoria muy bonita. Primero empatamos ahí en el Allianz, igual que el Getafe vaya a jugar a Múnich y consiga empatarle al Bayern en su campo es un hito y recuerdo la vuelta, estaba el Coliseum lleno. Yo no he visto el campo así en mi vida. Tuvo un impacto en España increíble esa eliminatoria, prácticamente lo vio todo el mundo. Y fue un partido épico porque nos quedamos a los 10 minutos con un jugador menos que expulsan a Rubén de la Red. Nos ponemos delante del marcador que marca un golazo con min contra, que igual se regatea 2-3 y marca un gol. Nos empata Ribery en el 90, que podía ser anímicamente que nos deje muy tocado y sin embargo al poco de empezar la prórroga consigo yo marcar ese gol. Por lo tanto, ahí fue una explosión para todos los aficionados que prácticamente lo veían perdido y empezamos a creérnoslo. Bueno, tal es así que conseguimos ponernos 3-1 en la eliminatoria y fue en los últimos 5 minutos donde Luca Toni nos empata. Ese Bayern, el 11 inicial, son todos jugadores internacionales de primerísimo nivel y bueno, son partidos que quedan ahí en la historia, que al final no tuvo el final que nos hubiera gustado, pero creo que hicimos un auténtico partidazo, una eliminatoria que todavía se sigue recordando en los aficionados del Getafe. Y para mí marcarle un gol a Oliver Kahn, que era el portero de aquella época, pues una ilusión tremenda. ¿Ese vestuario es el más silencioso que has estado nunca en ese día? Sí, la verdad que estamos en estado de shock. No sabemos ni qué había pasado. O sea, es algo que al final llegas al vestuario y dices, ¿cómo ha podido suceder? ¿No? Porque cuando ves una eliminatoria 3-1 y que te remonten, consigan empatártelo, pues bueno, te pasan muchas cosas por la cabeza. Por un lado tienes el orgullo y la satisfacción de lo que has hecho, de la ilusión que ha tenido muchísima gente y luego la decepción también de no haber podido pasar, sobre todo por los aficionados. No sé, yo creo que todos están súper orgullosos de nosotros, de lo que hicimos, pero sobre todo para la gente hubiera sido increíble haber podido pasar. Aún así, yo creo que la gente lo sigue recordando como si hubiera sido una victoria, ¿no? Por la dificultad que tuvo. Sí, sí, yo de hecho lo recuerdo. Yo creo que toda la gente de mi generación y tal, y apasionados del fútbol, recordamos sobre todo ese Euro Getafe. Creo que prácticamente toda España iba con el Getafe, todo el mundo quería Sí, que, sí. que llegase lo Ahora no es tan lejos posible. simpático, ¿no? Pero Sí, ahora no no, cae parece tan que ahora bien, tiene otra pero imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, pero en aquella época nosotros era un equipo que jugaba muy bien al fútbol y le gustaba ver jugar al Getafe. También jugadores que venían del Real Madrid. Tener jugadores de canteras atrae también a muchos aficionados y luego teníamos una mezcla con jugadores que llevan mucho tiempo en Primera División que hacía que fuéramos un equipo que le apetecía a la gente ver sus partidos. Sí, 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 un equipo súper competitivo. Porque ese mismo año, aquí sí que ya a lo mejor sí que os pesó que estabais ahí en la UEFA y teníais más la mente
eliminatoria contra el Bayern, porque también llegáis a la final de Copa ese año, en el 2008, contra el Valencia. Que es precisamente que llegáis a perder esa final un poco también por este partido a lo mejor del Bayern, un poco llegar con los ánimos más Sí, decaídos. yo creo que sí. Anímicamente yo creo que no nos habíamos recuperado. Igual que el año anterior, creo que hubo demasiado tiempo de espera hasta esa final. En esta hubo muy poco entre ese partido del Bayern y la decepción a luego jugar esa final. Mentalmente no estábamos todavía ni mental ni físicamente. Al final éramos una plantilla corta para jugar tres competiciones y físicamente y mentalmente llegábamos muy justos a jugar ese partido. Aparte de la calidad también que tenía ese Valencia, que no llegaba en buen momento con problemas con Koeman, pero bueno, ves el once inicial también y cuando hay un título por medio ya no hay ni entrenador que juegue ni nada, ya eran los futbolistas y realmente se impuso la calidad de los jugadores del Valencia. No tuvimos opción. Creo que contra el Sevilla con ese resultado tan corto estuvimos más cerca. En este sí que con el 2-1 de Granero tuvimos ahí nuestro momento, pero realmente futbolísticamente había diferencia. Fuiste muy importante, Javi, en Getafe. ¿Qué significa en tu carrera el Getafe? Pues realmente Sevilla y Getafe es que son mis equipos. Por ellos sí que sufro y me duelen. Me duelen sus derrotas y lo siento como algo interno, algo que forma parte de mi vida. Porque han sido etapas largas en las que he tenido ese sentimiento de pertenencia, de haber construido, de haber sido parte del club y de los aficionados. Y es un equipo muy, muy especial para mí, el Getafe. De hecho, voy allí a comentar los partidos y siento que entro en mi casa, ¿no? Han pasado mucho tiempo, pero tengo muy buena relación con todos los estamentos del club, desde el presidente hasta empleados y bueno, me reconocen como uno de ellos, ¿no? Entonces para mí es muy especial. Siempre que hablo del Getafe, pues lo hablo desde el cariño, desde la ilusión de todos estos años que estuve allí, desde momentos muy bonitos, que yo creo que la época más dorada y de más orgullo para el aficionado del Getafe es en la que estuve yo, aunque luego hay una temporada que con Bordalás, sobre todo en Europa, lo hicieron muy bien, pero esa continuidad en el tiempo, en el que hay unas semifinales por ahí perdidas también que la gente no recuerda, pero esta es la última final que has comentado, es 2008, pero es que en 2010 jugamos unas semis también contra el Sevilla, en la que fuimos superiores y debimos haber llegado a esa final. Es que son hechos realmente para comentar y para destacar, ¿no? Que un club como el Getafe pues haya vivido tanto en Copa del Rey y luego incluso haber quedado clasificado de manera directa para Europa en una temporada con Mitchell. ¿Te hubiese gustado, Javi, haber coincidido en tu época con Bordalás como entrenador? ¿Crees que te hubiese sacado también lo máximo? Pues sin ninguna duda. Además le he conocido personalmente y me hubiera gustado. Me hubiera gustado porque creo que es un gran entrenador. Y saca el máximo de sus jugadores y tengo esa duda ahí. ¿Qué hubiera sacado más de mí, no? Porque la realidad es que ha hecho mejor a todos los jugadores que han pasado por sus órdenes, ¿no? Entonces, creo que es un entrenador para mí eh, el mejor que ha tenido en su historia el Getafe, sin ninguna duda. Y claro que me hubiera encantado tenerle como entrenador. Después de esta etapa gloriosa en Getafe, te vas a la Almería y terminas en el Sporting de Gijón. ¿Cómo recuerdas esos últimos años de tu carrera? Bueno, pues cuando voy a Almería con ganas de volver a tener un proyecto también importante con opciones para llegar a primera, también cuando llego allí veo el potencial de la plantilla y no tengo ninguna duda que era un equipo para subir a primera. Sin embargo, bueno, pues se toman decisiones en la que al final, bueno, un momento en el que los presidentes toman decisiones extrañas, porque yo era un jugador que no era titular indiscutible, pero sí estaba teniendo mucho protagonismo. Además, con Xavi Gracia, que era el entrenador, también no había ningún problema. Pero sin embargo, el presidente decide que no tenga que seguir por un tema de ficha,
tema económico, porque también si subíamos tenía una temporada más y bueno, fueron 6 meses intensos, que lo tengo muy buen recuerdo por el trato de la afición y de los compañeros. Y luego llegó al Sporting también, pues bueno, con muchísima ilusión y ganas, porque era un club también que me había llamado mucho la atención. Cuando jugaba contra ellos, la afición del Sporting es de primera división, el club es un club grande y bueno, disfruté también mucho de esa experiencia, aunque no tuve mucho protagonismo, sobre todo la última temporada en cuanto al juego, pero bueno, lo vi desde otra visión y como te comentaba anteriormente, como me ha gustado siempre mucho ser protagonista y jugar, cuando no lo hice ya empezó mi cabeza a pensar A dar vueltas. en otras cosas, ¿no? En prepararme como entrenador, que me saqué el nivel 3 de entrenador. De hecho, esa última etapa en la que estaba el Pitu Abelardo, pues yo bajaba a Madrid para dar clases en el curso de entrenador y bueno, ahí leo un poco el poder hacer el nivel 2 nivel 3 y luego incluso en marzo de la temporada siguiente fui segundo entrenador del Getafe en un momento en el que me requerían. Por lo tanto, fue todo muy, muy seguido, muy seguido. El dejar de jugar y tener claro que ya mi etapa se había terminado porque no valgo para el banquillo. Soy demasiado sincero para comentarlo, pero es la realidad, no valgo para Bueno, suplente. Pero nunca ha sido problemático, ¿eh? sí, bueno, al final muchos jugadores, Es lo importante, ¿no? Javi, agradecen, esa sinceridad y tal, pero bueno, imagino que a lo mejor conciliarlo y llevarlo es complejo, ¿no? Decir las verdades no siempre gusta. No, bueno, al final yo dar, claro, de dar absolutamente todo primero porque me costó muchísimo jugar en fútbol profesional. Volviendo un poquito mi paso con 18 años, antes jugar con 18 años en segunda división era prácticamente imposible, porque te encontrabas veteranos que no te daban ninguna facilidad. O sea, realmente si jugabas es porque eras un fenómeno o porque realmente te lo estabas ganando y te ganabas el respeto de estos jugadores, ¿no? Porque era otro fútbol, era otra mentalidad y o jugabas en un equipo de cantera en el que eres un canterano más y tenían tu opción, pero que te fichara un equipo profesional como el Toledo con 18 años y jugar era muy difícil. Y yo lo pasé muy mal en mis inicios, me costó mucho hacerme un hueco y no sé, me dejó tan marcado que esa experiencia no la quería vivir más. Entonces, cuando mi última etapa no tuve mucho protagonismo como jugador, pues creí que ya había finalizado y mi etapa como futbolista con 38 años. Y bueno, aunque me encontraba bien y podía haber estirado un poco más, viendo ahora también que los jugadores pues aguantan mucho más tiempo de lo que es habitual. En mi época también con 38 era un caso excepcional, pero siempre me he cuidado muchísimo la alimentación y mi estado físico. Y también en esos momentos o juegas con regularidad o luego aunque te encuentres bien, pero realmente tu nivel en cuanto a velocidad y a movimientos no es el mismo. Los jugadores veteranos pueden alargar su carrera deportiva cuando asiduamente están jugando todos los fines de semana, pero en el momento que cortas esa continuidad, luego te cuesta mucho más volver. Porque, Javi, durante toda tu carrera, tanto en Sevilla como en Getafe, donde diste un nivel súper alto, ¿tuviste ofertas de otras de la Liga Española o de otras ligas para salir? A ver, siendo jugador del Atlético de Madrid, se guardaron una opción de compra durante 3 temporadas y sí que en alguna hubo opción de volver. De hecho, hay un momento en el que parecía que Emerson, un jugador brasileño que tenía el Atleti, podía ir al Sevilla y yo al Atleti. Al final hubo un cruce de declaraciones ahí que Emerson no quería ir al Sevilla y se truncó esa opción de compra. Y luego con el Valencia también. Eh, con el Valencia también ha habido un par de ocasiones en la que ese Valencia que ganó Liga y tal, pues también estuvo interesado. Incluso en el Atleti, cuando firma Gregorio Manzano, esa temporada yo estaba en el Sevilla y jugamos contra el Mallorca y me comenta, oye Javi, me voy al Atleti y tal, oye, tú te vendrías. Y, bueno, al final, por otras situaciones en las que también muchas veces estamos un poco desde el desconocimiento de lo que sucede en esas operaciones, pues dice, ¿cómo al final no se han sucedido, ¿no? Ese vínculo con otro club o qué detalles han pasado para algo que parecía muy claro, pues al final no sucede.
En mi caso, luego coincido con Tony Muñoz y me comenta, oye, al final es una situación con un representante que yo tenía en ese momento, un tema de comisiones y demás, al final pues no se lleva a cabo la operación. O sea que muchas veces no es un tema futbolístico, sino que por detrás hay muchas cosas a veces que no sabes por qué y te pueden perjudicar en tu carrera. Y como en mi caso seguramente que habrá muchos futbolistas que lo habrán padecido. Ahora quiero ir a una anécdota graciosa que he escuchado, que involucra tu coche y una aparcacoches. ¿Qué pasó exactamente ahí, Javi? Pues mira, fuimos a cenar con unos compañeros y bueno, estaba Tevenet, Loren, compañeros que había tenido en el Sevilla, estaba también mi representante, estaba Juanma López y estábamos cenando en el restaurante que tenía en Madrid Zoran Bekis, que estaba muy cerca de otro restaurante muy conocido, el Chistu, que curiosamente había una cena de la policía. Entonces el aparcacoches del restaurante en el que yo estaba coge mi vehículo y bueno, en lugar de buscar un aparcamiento, pues se da una vuelta un poco más extensa, recoge a dos colegas y justo en la recta de este restaurante donde estaba la cena de la policía, pues se le va el coche de atrás porque aceleró demasiado y bueno, se estampó allí y la realidad que parecía aquello cuando me avisan, porque claro, viene el metre que me conocía, oye Javi, ¿tu coche es tal? Digo, sí. Y dice, no, se lleva las manos a la cabeza y digo, ¿qué ha pasado? ¿Me lo han robado? Y dice, no, no, peor. Y claro, cuando bajamos y Madre mía. vemos la escena, eso parecía el final de la película de Arma Letal, de cuando está Bruce Willis ahí, todos los coches de Sí, policía sí, uno sí. encima del otro y tal, pues así era la escena. Y bueno, pues bueno, cosas que me pasan. La realidad es que me han pasado muchas Sí, una cosas. anécdota que se queda ahí. Sí, sí. Ahora, volviendo, te he escuchado muchas veces que comentas siempre que lo que se queda en el campo se queda en el campo, al final es fútbol. Y quiero hablarte de la pregunta inevitable, ¿no? Imagino que te la han preguntado no 1000 veces, sino 1 millón, que es el momento aquel de Pepe. ¿Cómo fue ese incidente y cómo lo ves ahora con el paso del tiempo? A ver, lo veo como algo extraordinario que nunca he alardeado de nada de esto. Al final lo comento porque, bueno, me pregunta porque es algo normal, ¿no? Que la gente pues se pregunte qué sucedió en ese momento, por qué es lo que viví. Y yo siempre lo hablo desde la naturalidad, sin ningún rencor, sin recriminar nada a nadie. Y bueno, fue una experiencia en mi caso negativa porque lo sufrí yo. Y bueno, ahora mismo ves la escena y la ves con asombro, ¿no? No parece que eso pueda suceder en un campo de fútbol. Y bueno, realmente el que podría comentar más qué es lo que le pasó por la cabeza debería ser el agresor, en este caso Pepe, que yo. Yo al final, pues bueno, hice la jugada, fui a rematar a portería, me empujan y ya todo lo que sucede realmente es impotencia suya de ver que había cometido penalti, que se les podía ir la liga y lo paga todo conmigo. Una agresión que se excede en el tiempo, demasiado violenta. Y bueno, en mi caso, pues igual te quedas un poco en estado de shock, que no sabes qué ha sucedido, que eres al final noticia durante mucho tiempo. Fíjate la cantidad de años que han pasado y todavía siguen preguntando por lo excepcional de la jugada, porque también es un jugador del Real Madrid el que está implicado y tiene más repercusión. Pero yo en mi caso es que no le he dado nunca más importancia que la de un lance del juego. Aunque haya sido extraordinario y es normal que para la gente que lo vio pues puede ser algo increíble y que te pregunten, pero yo de verdad que lo miro desde la tranquilidad y normalidad que le he dado siempre a la jugada. De hecho, nunca he querido ni, ni hacer más ruido de esta jugada, ni hacer nada con él, porque me lo han ofrecido muchas veces, de oye, os hacemos una entrevista conjunta y tal. Y digo, es que para mí eso terminó ahí. Si al final quiere pedir perdón o quiere hacer cualquier cosa, yo soy de otra manera de pensar, de otra forma de ver las cosas y a mí me gusta todo de manera interna. Yo no quiero tener repercusión de nada que no sea lo que yo he hecho dentro de un terreno de juego, ¿no? Y en esto yo no soy el que, el que originó nada y no quise tener más protagonismo. Por eso, por mi parte, nunca hubo
hubo nada más que estos comentarios que te estoy haciendo. Nunca hablé mal de él, nunca hablé mal de la jugada, solo pues la realidad, lo que puede hablar cualquiera, y lo dejo ahí, como un lance del juego dentro de lo excepcional. Javi, quiero preguntarte sobre la selección española. Estuviste varios años a un gran nivel. ¿Llegaste a pensar que tenías opciones de ir convocado con la selección? ¿O de ir a la Sí, creo Eurocopa? que la temporada del 2008. Sí. En esa temporada va Rubén de la Red. Creo que es un tema de edad, porque realmente por nivel creo que podía haber estado, sinceramente. Por la cifra de goles, creo que son 7 8 goles los que marco esa temporada. La temporada de mi equipo había sido buenísima, la mía personalmente también la mejor. Yo creo que al final juego 50 partidos. Y bueno, yo creo que ahí tengo 33 años, 34. En ese perfil mío va Marcos Sena. Y bueno, a veces para ser internacional y para estar en la selección se tienen que dar determinadas circunstancias. Una lesión, el perfil tuyo que en lugar de otro te elijan a ti. Y bueno, pues no sucedió, pero creo que honestamente sí que tenía el nivel para haber podido ser internacional. Al final, la historia de la selección española hay muchos futbolistas que han sido internacionales y yo creo que al final, en 11 años que estoy en primera división, en algún momento sí que he tenido el nivel para poderlo ser. Ahora, para ir acabando, me gustaría que, bueno, hacer un pequeño juego. Me gustaría que crearas a tu futbolista ideal con compañeros. Te voy a ir diciendo rasgos, características y me vas diciendo quién crees que podría estar ahí. Empezando por la Venga, velocidad. velocidad. A ver, te voy a decir a Reyes, porque Resistencia. ya he quemado una bala, espérate. Sí, has quemado una bala, pero bueno, sí, sí, He pero quemado una Reyes bala ahí, sí. era Sí, era súper muy, súper rápido y habilidoso. era muy Resistencia. rápido, sí. Resistencia. Claro, es que luego van a venir las de calidad y me vas a quitar. Bueno, puedes repetir, puedes Eh, repetir. Puedes repetir. pues mira, la capacidad de repetir esfuerzos de Dani Alves era increíble. Visión de juego. Visión de juego. Mm, claro, es que estas me las tenías que haber preparado un poquito, de Rubén. Me has pillado un poco. Sí, ¿no? Tiene varios para escoger. Bueno, te podemos poner a ti en Sí, visión de juego, ¿no? Te venga, pues me podríamos pongo yo, poner. claro. Es que estaba Te buscando puedes poner a ti. centrocampista y digo, si es que el No, mejor era yo. sí, 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 ya está, te puedes poner a ti. A lo mejor estas ya son un poco más sencillas, ¿eh? Porque aquí tendrán más jugadores Venga, para escoger. Regate. regate. mm, venga, te voy a poner a... Ahí hay varios. Pablo Hernández, Pedro León, Jaime Gavilán, no sé. Ahí ya sabía yo que tenía más para escoger. Claro, esa... Ahora quiero ir a juego aéreo. Julio Batista, Pierna izquierda pierna izquierda, Reyes, y pierna derecha. Es el último. pierna derecha. Esa es la última que Sí, me eliges. A ver, es que hay un sí. jugador que para mí es top, que es Roberto Soldado. Venga, voy a poner la definición de Soldado, Podría haber estado por también en meterte juego ahí aéreo, algún ¿eh? jugador del Getafe. Sí, bueno, él es sobre todo muy buen rematador, pero en cuanto a ganar duelo en el juego aéreo, yo creo que es mejor Batista, pero su remate con pierna derecha era Sí, muy bueno. a mí También el Soldado golpeo, por era. ejemplo, de Sergio Ramos también con pierna derecha. Pero A mí bueno, Soldado era un jugador que siempre me gustaba mucho por eso, porque era un tío de área, de estar ahí siempre capacitado para meter el sí, la gol. verdad que he tenido de compañeros muy buenos delanteros, tanto Dani Huiza, aunque luego su explosión es más adelante con el Ajá. Mallorca, pero él y Soldado, por eso al final te comentaba, en esa última semifinal contra el Sevilla,
De hecho, Soldado mete un golazo en la vuelta contra el Sevilla. Él era ya nuestro delantero y ese equipo, cuidado, ¿eh? Para llegar a una Había final mucho con Pedro nivel. León, estaba Dani Parejo. Tenemos un equipo muy completo y creo que podríamos haber dado guerra, ¿no? Sobre todo por los jugadores diferenciales en los detalles que marcan esos partidos, creo que teníamos más jugadores más hechos. Eh, Hoy, bueno, a día de hoy te vemos y yo particularmente os escucho en la pizarra de Quintana, programa ahora de mucho éxito. Mm. Te vemos mucho ahí analizando el fútbol. ¿Cómo es trabajar con Miguel, Alec, Nahuel, Adrián y demás? Pues me encanta, la verdad que me lo paso muy bien. Porque, bueno, ahora estoy en una faceta de comentarista en la que lo disfruto muchísimo. De hecho, hay entrevistas que me hacen de jugador bueno, me decían, ¿tú qué quieres ser luego cuando te retires y tal? Y alguna de las que decía era comentarista deportivo. Y me encanta analizar el fútbol desde una visión más analítica y más de futbolista, entrenador, más que en la polémica. Y en la pizarra lo que hacemos realmente es analizar la jornada basándonos únicamente en lo que sucede en el juego. No nos importa cuestiones arbitrales ni errores en las que pueda haber comentarios de un equipo o de otro, sino que realmente desde la imparcialidad comentamos que nos parece todos los equipos de la liga, porque realmente en la pizarra no solo se analiza Eso. Real Madrid, Atlético de Madrid o Barça, ¿no? Que parece que son los que les importa a la mayoría de los aficionados, pero no es así. Hay muchas aficiones que también les gusta que hablen de sus equipos, de sus jugadores, y en la pizarra prácticamente en una semana se toca todo, ¿no? Se toca un variadito, como lo llaman ellos, y luego incluso en algún día se especifica más en algún equipo o en algún jugador. Por lo tanto, yo creo que le da visibilidad realmente a toda la liga, a muchos jugadores, a jugadores modestos que también necesitan su protagonismo y la verdad que lo disfruto muchísimo porque mis compañeros son muy buenos también en su trabajo, me dan mi sitio y se me ve muy a gusto, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Al final, cuando no estás en tu hábitat, aunque llevo muchos años ya en esta profesión, pero es importante también que los que te rodeen, pues hacer equipo y realmente que sepan qué es lo que le puedes aportar. Sí, al final has dado una de las claves por las que yo al final es un programa que lo tengo como referencia a nivel bueno, pues de empaparme un poquito más de fútbol, adquirir más conocimientos, que es el hecho de que repasáis cualquier equipo de la liga. O sea, que al final sois gente de fútbol muy preparada y al final repasar todos los equipos de la liga da una visión de lo que es el fútbol en general de toda la liga española. Y eso creo que es la clave. Sí, porque, claro, primero tienes que ver todos los partidos, conocer todos los equipos, todos los jugadores, perfiles de entrenadores Claro, para poder hablar. Realmente claro. nosotros al final hacemos un análisis exhaustivo porque yo trabajo en los medios, en tiempo de juego en COPE, no solo hago partidos del Getafe, hago de todos los equipos de la liga. En DAZN Sí. sí que estoy más centrado en el Getafe y sus rivales, pero al final yo cuando me preparo un partido me veo todos los análisis que nos dan de estadísticas de todos los rivales. Ahora, como te he comentado, voy a ver el partido del Villarreal español para prepararme el partido del fin de semana. Al final tienes que analizar el partido de qué es lo que está sucediendo y qué similitudes puede haber para el próximo partido. Y te da otra visión más certera de lo que realmente le está pasando a otros equipos que parece ser que bueno, en muchos casos pues la gente pues no sigue tanto a lo mejor al español, pero nosotros si esa primera vuelta de Manuel González es increíble y Roberto está espectacular o la defensa de Lele Cabrera y tal, pues lo hemos hablado, Expósito, su balón parado, al final analizas detalles que si no estás siguiendo al español, pues pueden pasar desapercibido y nosotros entramos un poco más con lupa en cada equipo. Yo creo que las aficiones también eso lo agradecen. Bueno, Javi, hasta aquí la charla. Agradecerte que hayas querido estar con nosotros y desearte muchos éxitos en los micrófonos y todos los proyectos deportivos y personales que tengas. Y nada, muchas gracias y que vaya todo genial. Nada, ha sido un placer y aquí me tienes para cuando quieras. Muchas gracias, Javi.